Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá día jueves a la tardecita preparando el informe de la semana y vamos a analizar qué es lo que ocurrió en esta semana compleja, donde el gobierno está costando dialogar con la realidad económica y donde se genera muchísima tensión por esa situación. Presidente tuvo que dar varias notas en lo que va de la semana y vamos a analizar, bueno, qué fue lo que pasó en la semana. Pero antes te invito a mi curso de Value Investing. Este curso arranca, como siempre, por clavebursátil.com y está arrancando, ahí te voy a mostrar, el día, creo que 19 de agosto, ya te digo, dame un segundo, 19 de agosto, exactamente, el lunes, miércoles, 5 clases o 6, 5 mínima, de mínima son 5, creo que son 5 o 6. Siempre digo, quieren ver opiniones del curso, vayan a las referencias de los exalumnos, fíjense todo lo que dicen, no me puedo quejar, mi mejor publicidad son para mí mis alumnos. Bien, vamos a analizar qué pasó en la semana y lo vamos a analizar con varias cosas. En primer lugar, un punto que a mí me parece muy importante marcar es la morosidad, morosidad récord. Y el presidente diciendo, y le puso una pistola en la cabeza a la gente para que se endeude, lo cual es cierto, pero eh, independientemente del argumento político y de lo que intenta ser un argumento técnico por parte de Milei, diciendo, oh, la verdad es que la gente se endeuda porque toma decisiones financieras equivocadas, etcétera. Creo que hay que analizar técnicamente por qué la gente se está endeudando y por qué tenés un problema sistémico, ¿por qué es un problema sistémico? Porque la morosidad está en récord desde los últimos 20 años, desde el 2001 no teníamos este nivel de morosidad, te hace ruido eso, ¿no? Y segundo, estamos en niveles récord de mora de 20 años. Entonces, evidentemente hay un problema que atañe a más o menos 6,5 millones de personas. Si te vas al sector informal, o sea, los préstamos informales no están contabilizados acá, probablemente estemos en 10 millones de personas. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero yo me armé este ayuda en memoria para entender cuáles son los problemas de la morosidad en la Argentina. El primero que yo detecto es que el gobierno tenía un gran desafío, que era hacer un ajuste de precios relativos que salió mal. Ese ajuste de precios relativos tenía por gran objetivo rearmar el esquema tarifario en la Argentina, que había sido subsidiado durante muchos años y que ese esquema tarifario había llegado a su fin, no se podía seguir financiando, generaba un brutal déficit fiscal. En consecuencia, había que modificarlo, había que ajustar tarifas. Ahora, ese ajuste de tarifas tenía que tener un equilibrio. Dijo Milei, voy a ajustar las tarifas en la medida en que aumente el salario. Eso no pasó. La velocidad a la cual se movieron las tarifas fue mucho mayor que los salarios. Y es más, miren este dato que les voy a mostrar. Miren lo que es esto. Cómo se ajustaron los precios relativos de vivienda, electricidad, gas regulado, servicio, educación, comunicación, cómo aumentó el índice general y el salario aumentó en esta línea. Está por acá. El salario está por acá y el resto está en el doble prácticamente. En el doble. Entonces, primer punto, el ajuste de precios relativos salió mal, no porque lo diga yo, sino porque está clarísimo. En segundo lugar, el gobierno le puso un techo a las paritarias como ancla antiinflacionaria. El techo a las paritarias operó en la zona del 2% y 1% después, con inflación que nunca se detuvo. Otro de los factores, la inflación nunca se detuvo. El gobierno pensó que a mitad del 2025 la inflación iba a empezar con 0, algo y se resolvía el problema inflacionario. Recuerdo a Adorno diciendo, ya no es un problema para nosotros la inflación. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió y la inflación siguió moviéndose, deteriorando el poder de compra de los salarios y generando una situación cada vez más compleja. Como dijimos, las tarifas se fueron a las nubes. El gobierno a lo largo de todo el periodo auspició un carry trade para tratar de contener el tipo de cambio, en algún momento muy barato, en otros momentos con alguna corrección, pero todo el tiempo aumentó un carry trade que voló las tasas de interés y esas tasas de interés fueron las que terminaron pagando en la góndola todos los que obtuvieron créditos. Y el quinto punto que podríamos marcar es el brutal spread bancario. Vos vas a un banco y te colocás al 20% con tu dinero en un plazo fijo y cuando vas a pedir un crédito te cobran de costo financiero total 130, 140, 150 si te trata un préstamo personal y hasta incluso en las billeteras virtuales, que es el sexto jugador de estas causas, un 800% estábamos mirando hoy de 700, 400, 500, 600 hasta 800% de tasa de interés. Y un punto muy importante fue también la desregulación de las tasas de interés y del Banco Central, que se corrió de su labor de controlador, dejó que los bancos hagan lo que quieran, no estableció ningún tipo de control, sacó todos los topes a las tasas que existían y el mercado le respondió como lo sabe hacer, buscando la máxima rentabilidad posible. Y lo que termina ocurriendo es un spread bancario primero brutal, segundo, las billeteras virtuales lo que terminan haciendo es prestándole
a cualquier persona, vení, te presto, vení, te presto, vení, te presto, y esto terminó generando una crisis de morosidad como pocas veces se ha visto en la historia económica argentina. Entonces, que vos no te hagas cargo de eso no quiere decir que no sea responsabilidad de tu modelo económico. Lo que hoy tenés con la morosidad en la Argentina es absoluta y exclusiva responsabilidad de las decisiones que vos tomaste. ¿Deberías haber llevado a otra velocidad los ajustes? Claro que sí. Vos sos el que prometió que los salarios iban a ajustar y vos ibas a ajustar las tarifas en función de... Primero, yo no soy un libertarado, dijiste. Yo voy a ir ajustando el salario y una vez que el salario se vaya ajustando, voy a ajustar tarifas. Lo dijo De Fantino sentado. Eso no pasó. Dijo una cosa, hizo otra. Y eso destruyó el poder de compra de la gente, la empujó a sacar créditos y por eso tenés esta situación. Hay que hacerse cargo de las cosas. ¿Ok? ¿Y por qué es preocupante esto y es sistémico? Porque todo el costo de la economía en materia de tasa de interés está seteado con esta morosidad. Hasta que no se resuelva esta morosidad, no vas a comprimir las tasas de interés activas de los bancos y porque es un universo enorme de familias que no se puede incorporar el consumo. Y te quedó un consumo anémico. Pasaste de un récord de crédito a un récord de mora en un año. Tercero, denme un segundo, una cosa que viene ocurriendo y que a mí me preocupa mucho, y lo venimos marcando hace un tiempo esta parte, es la tasa de roleo de la deuda argentina. Fíjense que el Tesoro está sacando cada vez más pesos del mercado. Fíjense que en este rollover sacó casi 83 pesos por cada 100 que vencían, sacó 2.4 billones de pesos del mercado. En este caso acá sacó 3.7, que fue la última licitación, teniendo un rollover del 144%, sacó 3.7 billones. Entre las dos licitaciones sacó más o menos 6 billones, que son 4.000 millones de dólares aproximadamente. Es muchísimo, es muchísimo. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, eso hizo que se dispare la tasa de las LECAP. ¿Por qué? Porque muchos se pusieron a vender letras. ¿Para qué? Para posicionarse en caución, porque la tasa de caución llegó al 40%. Entonces corrigieron todas las tasas de las letras y volvió a abrirse un carry trade, probablemente, nuevamente, en las tasas de las LECAP, que son las tasas cortas. Fíjense que las LECAP vencen en 5 meses y las tasas más o menos están en este cuadrante entre 28,5 y 27,5. ¿Esto porque es producto de qué? Bueno, producto de que el gobierno venía roleando deuda a un ritmo del 124, 120% y empezó, fíjense, 114, 102, 96, 127, 114, 108, 120 y ahora pasó a un 183 y un 144. Es cierto que después el Banco Central vendió algo de instrumentos para volcar pesos en el mercado, porque se dio cuenta de que esto podía traer algún problema con volatilidad de tasas, pero la decisión ya está tomada. ¿Por qué digo la decisión ya está tomada? Porque la sensación que yo tengo es que el gobierno, semana pasada el Tesoro vendió dólares para mantener el tipo de cambio en 1.500 pesos, no los vendió el Banco Central, los vendió el Tesoro, y parece que le marcó una línea el Tesoro al mercado. Le dijo, el dólar no va a pasar los 1.500, no quiero que pase los 1.500 pesos. Y esto lo podemos ver en este gráfico que traje acá, que es el gráfico en donde tenemos, y es muy lindo el gráfico porque tenemos de manera muy elocuente un par de cosas. El mercado timeando con el gobierno, que esta pulseada está todo el tiempo latente en el mercado, chicos. El gobierno y el mercado pulseando. Cuando la tasa de interés bajó a 22, el mercado llevó el dólar de 1.350 a 1.500. Desarmó todo el carry trade y se fue a 1.500. El gobierno no quiere que pase la raya de 1.500 y ¿qué pasa? Tenemos tasa de las LECAP en el orden del 28.5. Ahora, mi pregunta es, bueno, pero si el gobierno deja que se corra el tipo de cambio por arriba de los 1.500, se devalúa la moneda, devaluando no logramos competitividad, si no seríamos los campeones mundiales de la competitividad, en consecuencia, está bien lo que hace. Ajá, ¿y esto no quita competitividad? Si llevar la tasa del 22 al 28 no le quita competitividad de la economía, no rompe la economía. Estamos hablando de tasa de interés que en dólares es tremendamente obscena porque el dólar está igual que en el mismo valor que inició el año. Por lo tanto, una tasa hoy este año más o menos, hasta ahora, tuvimos tasas promedio del 30% en dólares en la Argentina para la producción. Entonces, esto no tiene ningún impacto en la competitividad de la economía. Desde que arrancó el año, el gobierno está timeando. Cuando la tasa de interés baja a la zona de 22, tiene que subir la tasa de interés para que el mercado no se le vaya a dólar. Y esto ocurre porque la bola de LECAP, la bola de LEVAX en la época de Macri, pasó al ELIX, las heredó Alberto y las continuó Alberto. Las heredó Milei y las transformó, eran LEFIs después cuando las recibe Milei, las transforma en LELIX, y después se la pasa al Tesoro. Y esa deuda está dando vueltas. El gobierno había dicho que iba a monetizar a lo largo de 2026 y 2027 el mercado, no está monetizando el mercado. La cantidad de base monetaria es muy parecida a la de inicio de año, casi igual, con una inflación del 19%, un poco más. Mañana se conoce el dato de Buenos Aires y aparentemente va a dar un poco arriba del 2%. Entonces,
este andamiaje que está teniendo la economía argentina, en donde el gobierno prioriza tipo de cambio estable, donde prioriza inflación a la baja y riesgo país a la baja, tiene una contracara que es tasa de interés alta, competitividad interna demolida, costos en dólares altísimos y actividad económica resentida y morosidad de récord. Entonces, tiene un conjunto de costos lo que el gobierno está, la política económica que el gobierno está llevando adelante. Y esta semana lo que nos dimos cuenta es que el gobierno, y es algo que nosotros anunciamos acá, el gobierno va a subir la tasa de interés, dijimos. ¿Por qué? Porque cuando toca 22, ya tenemos timeado nosotros que el mercado le exige más tasa de interés. Y por eso trajimos ese gráfico, porque esa negociación refleja lo que pasa constantemente entre el gobierno y el mercado. Todo el tiempo el gobierno y el mercado se pelean por vos déjame el dólar calmo, yo te doy más tasa. Y el mercado se corre durante 3, 4, 5 meses y después vuelve a presionar el gobierno. Pero ¿por qué el mercado tiene poder de negociación y de fuego tan grande? Porque el reactor nuclear del EVAX se transformó en el ELIX, lo heredó el gobierno de Alberto Fernández y lo hereda el gobierno de Javier Milei. Todo ese volumen de pesos tiene capacidad de hacer daño contra dólar. Y el gobierno lo sabe y por eso no lo minimiza. Por eso nunca sacó el cepo institucional, porque sabe que de un día para el otro puede recibir una gran tensión. Entonces, hoy tenemos un problema para todo el sector industrial, que se tiene que acostumbrar a costos en dólares altos, a inflación en dólares alta. Creo que se viene un segundo semestre en donde el gobierno ya marcó la raya y lo que yo pensaba que iba a ocurrir, quizás tengo que ir para atrás y repensarlo. ¿El gobierno va a acompañar con el tipo de cambio el movimiento de la inflación en este segundo semestre? Creo que no, y para eso tiene que garantizar más tasa. Si no lo acompaña, lo tiene que hacer con más tasa. Y si lo hace con más tasa, golpea más al sector industrial y al sector comercial y al sector del consumo y al sector endeudado. Pero es un costo que el gobierno aparentemente está decidido a pagar por lo que dijo Milei esta semana, por lo que dijo Caputo esta semana. Que encima Caputo vuelve a decir, sí, para todos los idiotas que hablan del dólar que está atrasado. A ver, es muy simple. Si todos los meses la inflación está en el 2% en este año, en lo que va del año, y el dólar arrancó en 1.500, quiere decir que todos los meses se apreció el tipo de cambio, o mejor dicho, que el tipo de cambio de 1.500 de inicio de año perdió todos los meses un 2, un 3% de competitividad. Muy simple, miremoslo del otro lado. Creo que hay un error muy grande de diagnóstico del gobierno, creo que no entiende que el problema del amor es un problema sistémico, creo que no entiende que los costos que está pagando la economía interna es muy grande, que los agregados macros estén bien, superávit fiscal, dado con el hambre, como yo siempre digo, riesgo país a la baja y tipo de cambio estable, no son garantía de crecimiento de actividad, necesitas mucho más, necesitas del mercado interno y hoy el riesgo país en el mercado interno, si miras las tasas de interés de los préstamos personales, está con un tipo de cambio estable en lo que va del año en el 10.000%, en el 18.000%, con tasa de 180, 100, 120%. El problema hoy es el riesgo país interno. Y lo que está ocurriendo, caída en las ventas, caída en el consumo, morosidad de récord, es parte de y es consecuencia de las decisiones que se tomaron. Entiendo que el gobierno no lo quiere reconocer, pero no entiendo por qué el gobierno sigue confundiéndose con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando vos crees que tenés un diagnóstico correcto, crees que el camino es el correcto y que no tenés que hacer ninguna modificación. Y todos los gobiernos tienen que hacer modificaciones. Siempre están a tiempo de hacer modificaciones. ¿Por qué? Bueno, porque podés llegar a la elección con inflación a la baja, con tipo de cambio estable, con riesgo país a la baja, sobre un cementerio de pymes, que en otro contexto y en otro escenario, incluso con un gobierno promercado, no deberían sufrir lo que están sufriendo. Esa es la sensación que tengo hoy con relación a lo que estoy viendo y a la película que ya vi. A lo largo de estos 2018 hasta ahora, todo el tiempo, el Banco Central, en este caso el Tesoro, necesitan timear con el mercado y negociar para la paz cambiaria. Y eso sé cómo termina, con menos actividad, con menos crecimiento, con sector del consumo cayendo y con ajustes nuevamente. Me da la sensación de que yo pensé que el gobierno iba a cambiar de dinámica en este segundo semestre. De hecho, en todos mis informes digo, impasse hasta mitad de año, pero aparentemente no. Les dejo un gran abrazo, nos estamos viendo en el próximo video y espero con alguna novedad.